Y vamos a la palabra de Dios en el Salmo 33. Esta mañana está bueno, hermanos, porque Dios está hablando a su pueblo. Cuando Dios ya no le hable, preocúpese, oye, y examínese por qué. Pero cuando Él habla, tenga su oído listo para escucharlo, porque es para bien suyo y para bien mío. El poder de ejercer la palabra. ¿Qué es eso? ¿En qué se come? Me va a decir usted. Yo quiero enseñarle a la luz de la palabra de Dios esta mañana cómo se ejerce la palabra de Dios. Y buscando en el diccionario para que le quede un poco más claro a usted lo que la palabra ejercer significa. Lo busqué en el diccionario y escuche esto que me gustó mucho, porque dice que del verbo transitivo, ejercer, dice que significa realizar, las funciones propias de una profesión, facultad, virtud, etcétera. Verbo transitivo, hacer que una fuerza, escuche lo que la palabra humana dice de la palabra ejercer, una acción o un poder actúe sobre alguien o algo. Y da el ejemplo, dice, los padres ejercen mucha influencia sobre los hijos los primeros años de vida. Al aumentar el volumen del tórax, aumenta el volumen de los pulmones, con lo que se ejerce una fuerza de succión que hace que el aire pase a través de las vías respiratorias hasta los pulmones. ¿Qué es ejercer? Es una fuerza o una acción o un poder que actúa sobre alguien o sobre algo. Fácil, ¿verdad? La definición. Ahora vamos a la palabra del Señor. En el Salmo 33, 6 al 9, no sé si estoy tapando a alguien, me avisa, yo me hago un lado para que usted lleve ahí la secuencia de la palabra. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que hable. Que todos los que estamos en este lugar podamos oír la voz de tu Espíritu hablando a nuestros espíritus a través de nuestros oídos. Pedimos que esta palabra, Señor, sea cubierta bajo la cobertura y autoridad del Espíritu Santo, que no se desparrame, que no, Señor, se deje ir, que se atesore porque es para bien de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una verdad absoluta. Aquí no hay ningún tipo de variación con respecto a buscar en el griego, en el hebreo, no. Usted tiene que tener claro que la palabra del Señor, un texto que va alineado con esta palabra en Génesis 1:3, dice, y dijo Dios, ¿qué dijo? ¿Qué dijo con su boca? Sea la luz. Ahí sigue, mire, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Pero estamos hablando esta mañana del poder de ejercer la palabra. Mucho cristiano en la actualidad va a la iglesia, a cualquier iglesia, y se sienta en una silla y se pone atento y es un oidor. Podemos oír la palabra de Dios, pero se queda hasta ahí. ¿Por qué razón? Vamos por años y asistimos por años y estamos por años, pero en nuestras vidas no hay cambio. Y como decía un pastor por ahí que lo escuchaba y me gusta bastante porque el léxico de él es un poco así atrevido, y decía, mucho cristiano está viviendo una vida endemoniada. Me preocupó el término y dije, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad. ¿Cuántos creen eso? Hay mucho cristiano, decía este pastor, que están oyendo la palabra, pero de repente, dice, cambian. No viven conforme a la palabra, sino conforme a los estatutos del enemigo y a las mentiras que el enemigo envía a sus vidas. ¿Y la palabra de Dios dónde quedó? Fíjense que la palabra de Dios nos enseña, y clarísimo, que nosotros somos llamados de Dios para poder hacer cosas
no iguales. El Señor dijo que mayores podíamos hacer si creíamos a esa palabra. El problema es que nosotros no pasamos de oírla, y que está muy bonita la palabra de Dios, porque nos consuela, ¿verdad? Dice que la Biblia que es como espada que corta hasta penetrar, dice la Biblia, el alma y el espíritu. Y que corta, dice, hasta los tuétanos, que es aquel cartílago, ¿verdad? Que cuando usted muerde en la sopa de res sale un cartílago y usted lo truena, ¿verdad? Es un huesito blando. La Biblia dice que hasta ahí entra la palabra de Dios a cortar ese tuétano, esa fibra, no sé cómo llamarle, pero penetra hasta el fondo. Pero ¿qué pasa si la palabra penetró hasta el fondo pero no hizo nada en mi vida? Se quedó ahí. Entonces no se ejerció. Porque para ejercer una profesión yo tengo que estar convencida y entendida de que aquello por lo cual yo voy a abogar o voy a ejercer a la persona es algo eficaz en mi vida. Porque yo voy donde un doctor y me da un diagnóstico y me dice: Guadalupe, con esto usted se va a mejorar porque esta medicina tiene esto y esto y esto. Él está convencido que esa medicina va a producir en mí ese efecto. Es igual la palabra del Señor. Cuando usted viene aquí y se sienta para que nosotros le digamos qué va a ser la palabra, es igual. Pero igual que el médico, él tiene la obligación de darme la medicina, pero yo tomo la decisión si me la voy a beber en los tiempos establecidos que él me los dio o no. Es igual la palabra del Señor. Y en algunos hace efecto y algunas personas dirán: pero mire, yo la conozco, ella es cristiana, pero no le veo nada de cristiana a ella. No le dicen lo demás y mejor no le pregunte, porque no vaya a ser que le cuenten cómo es la vida de la persona en su hogar. Es mejor que no sepamos, porque lamentablemente dejamos mucho que desear de acuerdo a lo que los lineamientos de la palabra dicen que sea yo como persona en mi casa. Y todos tenemos eso, igual, incluyéndome yo. Pero ¿por qué está sucediendo esto en la actualidad ahora más que nunca? Vamos a la palabra de Dios en Juan 14. Es porque muchos no creen, hermanos. No creen y piensan que ese poder de ejercer la palabra solo fue para Dios. Es que Jesús, porque Él pues es Dios, pero ignoran que la palabra del Señor dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Entendieron lo que significa? Vamos a leerlo de nuevo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor quiere decirte esta mañana: yo me voy al Padre. Cuando los discípulos vieron la ascensión de Jesús, ellos se quedaron en la tierra, no se fueron con Él. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Yo me voy, pero ustedes se quedan y van a hacer lo mismo que hago yo. Eso fue lo que les dijo. ¿Qué parte no entendimos? No lo sé, porque necesario es muchas veces que nos toque atravesar el valle de la sombra y de la muerte para que el Señor, como literalmente a muchos nos ha tocado ver negro, ver oscuro, para llegar a ese entendimiento. Pero benditas sean las pruebas, porque nos permiten ver a un Dios que no habíamos conocido y que no habíamos visto tal cual es. Por el hecho que tú te salgas muchas veces de sus lineamientos, de sus mandamientos, de sus estatutos, y no te pase nada, no quiere decir que Dios está indiferente y decir: ok, ella es así, ok, está bien, que Él es así. No, los frutos de tu vida van a determinar que tanto tú estás obedeciendo o no al mandato que el Señor nos dejó en su palabra. ¿Sabes que los frutos de tu vida son los que van a denotar que tanta comunión o que tanta obediencia tenemos a la palabra? Porque este es un mandamiento que el Señor nos dejó y nadie lo cumple.
La mayoría de gente no quiere el reto porque es un trabajo duro y difícil. No es fácil enfrentarse a potestades demoníacas en liberación. Eso yo lo reconozco, que no es fácil ir donde un enfermo terminal y vas por dentro con todo el esqueleto temblando, porque muchas veces cuando nos enfrentamos a estas situaciones pensamos en nuestra condición humana y estamos muy equivocados, porque nosotros solamente al obedecer la palabra lo que estamos haciendo es diciéndole: ok, Señor, tú dijiste y yo voy a ir a hacerlo. Tú eres el que te encargarás de que esta palabra sea verdad. Cuando alguien venga a usted a reclamarle, solo dígale: mire, yo solamente le vine a enseñar lo que es la luz de la palabra. Responsabilidad de que las cosas se hagan no está en mí, está en la persona que recibe y en el Dios a quien teme y ha tomado la decisión de obedecer. De lo contrario, es imposible lograrlo. Hay un relato en la Biblia, en Hechos 10, del 32 al 35, y vamos a hablar de Pedro, que es un hombre, le digo porque está vivo en los cielos, allá vive. Y la palabra habla de este relato de este hombre, donde nos enseña que este mismo Pedro, fíjese que yo estaba leyendo la historia de la vida de él, y yo vi que muchos cristianos hoy en la actualidad nos parecemos a él. Y voy en honor a la grabación, no voy a decir las palabras, pero era algo entrometido, aligerado en decir palabras que tal vez se las hubiera callado como algunos de nosotros, o solo yo tal vez tengo aquello de que de repente dije algo y ¿para qué lo dije? Mejor no hubiera dicho eso, porque somos así, somos como se dice aquí en el salvadoreño, se dice de mecha corta, ¿verdad? Somos aligerados y después ¿para qué dije eso? No tenía el caso que decirlo, o solo a mí me pasa. ¿Cuántos son así aquí? Para no sentirme yo sola, ¿verdad? De decir que dijimos algo y ¿para qué lo dije? Pedro era igual. Pedro era alguien que cuando el Señor Jesús, fíjese, porque antes de leer esto, quiero que usted vea quién era Pedro. Él era un hombre que era así. Cuando venían a aprender a Jesús, y no lo vamos a buscar, pero cuando venían a aprender a Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Y si usted lo quiere buscar en su casa, está en Mateo 16, 23. Yo no sé si lo anoté ahí o no. Pero fíjese que fue apresurado al hablar, y cuando el Señor le dijo que venían a aprenderlo, venían de noche a traerlo. ¿Y qué le dijo Pedro? Aquí están estas espadas, te vamos a defender. Y en ese momento el Señor Jesús vio en su infinita misericordia que lo que estaba haciendo Pedro era oponiéndose al plan del Padre, que era que él fuera prendido, llevado, ¿verdad?, por los soldados romanos para que cumpliera el misterio de la crucifixión para salvación. Y Pedro saca las armas, ahí como unos hermanos que yo conozco, ¿verdad?, que somos así algo. ¿Y cómo le dijo el Señor a usted? Fíjese que aquí lo tengo, dice Lucas 24, 12 creo que es. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. No, esta es otra, 16, 23. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Yo creo que si a mí me dicen Satanás, me ofende usted. Pero ¿sabe por qué le dijo eso? Porque el Señor, que el todo lo conoce, en su omnisciencia vio que no era Pedro el que estaba hablando en ese momento, sino que el demonio quería oponerse. Así el demonio se va a oponer al plan que tú tienes para cumplir de parte de Dios, que Dios te dijo, pero te vas aquí, te vas allá, tengo esto que hacer, tengo esto otro. Y olvidamos el objetivo por qué fuimos llamados. Alguna gente me pregunta, sobre todo cuando predico a las mujeres, me dice, pero ¿a qué vine a este mundo? Dice la gente. Solo vine para casarme, tener hijos. Y yo decía hace poco en una reunión, no somos animalitos. Dios nos diferenció de la creación animal con la creación humana, porque los animalitos también crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Nosotros no. No vinimos a este mundo a nacer, crecer, reproducirnos y morir. Es cierto que también lo cumplimos, pero Dios quiere que en el trayecto de tu vida dejes huella, así como el maestro dejó la huella. ¿Cuántos saben que algunos, y nosotros lo usamos, que dice, ese hijo es idéntico al papá? A muchos yo conozco, que hablan igual que el papá, que hasta piensan igual que los padres. Cuando nos ha tocado conocer los padres, hay hijos que se parecen demasiado a sus papás. Y es sorprendente cómo han heredado genéticamente hasta los gestos.
De esa misma forma quisiera Dios que nosotros tuviéramos ese desarrollo en la vida y que la gente nos conociera como gente de paz y gentes de palabra y gentes como Él, que pasó por este mundo y dejó una huella, y Pedro se atrevió a ejercer la palabra. Y dice Hechos 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Él no llegó haciendo circo y maroma, mostrando que él era Pedro, el que anduvo con Jesús. Yo creo que hasta andaba hablando bajito, porque como ya había con la gente que anduvo alrededor, lo conoció que lo había negado. ¿Cuántos se acuerdan que Pedro negó al Señor 3 veces? Pero eso no le impidió. Eso no le impidió a Pedro agarrar el llamado de ejercer la palabra. Él no llegó haciendo escándalo, solamente, ¿cómo le dijo? Eneas, Jesucristo te sana. Es que tú tienes que entender que para ejercer la palabra no tienes tú nada que hacer de ti mismo, sino que tienes que ir supeditado a lo que la palabra del Señor te dice que hagas. Nada más tienes que hablarla. Porque le dije al principio que era el poder y acción de ejercer algo. Esta palabra no es tuya. Yo siempre le digo a la gente: mire, yo cumplo con explicarle lo que está escrito en este libro, y lo demás se lo dejo a Dios, porque yo solamente estoy obedeciendo lo que el Señor me dijo que yo haga. Y quiero hacerlo bien, porque yo no quiero tropezar ni equivocarme, y yo quiero tener en mente cada día de mi vida. Y yo te invito a ti a que vivas así, pensando que este momento de vida es perecedero, que no vamos a quedarnos aquí para siempre, pero como nosotros seamos en esta vida, va a determinar el tiempo que nos toque vivir allá en la eternidad. Es que esto es de vida o muerte. Es que yo quisiera que abrieras tu mente en esta mañana, que para dejar de vivir esa vida mediocre que vives, esclavizados y esclavizadas a vidas de otras personas, cuando sería más fácil esclavizarnos a la vida de Cristo. Yo me declaro esclavizada a la vida de mi maestro. Yo no quiero vivir a la sombra de nadie. Escúcheme bien, vine a los pies del Señor a los 21 años, casi para cumplir 22, y tengo 55 años, y de lo único que yo no me arrepiento, ni me arrepentiré jamás, es de escoger este camino. Sí, me puedo arrepentir de todo, y me avergüenzo aún más si me recuerdo de las cosas que Dios ya me perdonó, y que Él no quiere que yo me acuerde, porque Él ya la sepultó en el fondo del mar, y nadie tiene derecho a juzgarme por lo que Él ya me perdonó. Pero he tomado la determinación de decirle: ok, Padre, dime qué debo hacer. Y esta mañana yo estoy aquí para decirte que Dios ya se cansó de tu mediocridad y de mi mediocridad, y que quiere que tú aprendas a vivir por el ejercicio de la palabra. Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Aquí es donde voy en contra. ¿Cómo están dándole duro en las redes sociales? ¿Para qué cree usted que están diciendo que el poder del decreto y de la declaración es pecado y que no aparece en la Biblia? Le voy a decir algo. El poder de la declaración y del decreto es pecado si usted lo hace en su nombre. Pero si usted lo hace en el nombre de Cristo, ¿qué es más fácil? Le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Decirle: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, o levántate y agarra tu lecho. El Señor Jesús lo dijo claro. ¿Qué es más fácil? Que yo te diga: por la palabra soy sana, y me unjo con aceite, y yo no ando buscando que nadie ore por mí, porque para eso Dios me dio mis manitas y me dio la lengua. Y cuando me enfermo, Proverbios 4, y yo se lo pongo a usted esta mañana, cada vez que se enferme, antes de ir al médico, Proverbios 4 del 20 al 22, usted agarra esa palabra y la lee 100 veces ese día, y se va para donde el doctor. Y cuando usted llega donde el doctor, los exámenes no tiene nada, porque usted primero fue a pasar consulta con el médico divino, el médico de los médicos. Y entonces el doctor dice: están buenos los niveles. Y que llegas a la ancianidad y te dicen: el corazón lo tiene como joven. Y le decía yo a una persona que vive conmigo, que el médico salió de hacer un cateterismo y dijo: no sé de quién son estos exámenes, dijo.
No se podían equivocar. Yo fui con esa persona a hacer los exámenes y vi que estaban mal los exámenes. Y después de orar y de ponernos en comunión, salir el médico emocionado de la cámara donde tenían a esta persona. Y el médico se quebrantó levemente porque sintió la presencia de Dios. Y dijo, estos exámenes no sé de quién eran. Él dijo eso, yo recuerdo. Y esa persona es mi mamá. ¿Y si yo no hubiera ejercido la palabra? ¿Y si no la hubiéramos ejercido nosotros? El doctor me dijo, ¿tienen seguro? No, le dije. El seguro único que tenemos, le dije, es el del Señor. Son $50,000, me dijo, para la operación de corazón abierto. Y en el momento el Señor me dijo, no la van a operar porque el corazón ya rato se lo abrí yo y lo tiene bueno. Y en esa palabra me paré día y noche, hasta el día que se llegó la hora en que la tenían que intervenir. ¿Está consciente?, me dijo el doctor. ¿Hacia dónde vamos? Estoy consciente, le dije. Y el doctor se reía porque dijo que pocas pacientes tenía, que cuando la llegaba a traer a la habitación iban con una gran procesión. Como ella tiene como 200 hijos, entonces iban todos detrás de ella. Pero sabe que íbamos en aquella procesión creyéndole al poderoso, ejerciendo la palabra que él ha dicho y él hará, y por la palabra está sana. Yo le decía, mamá, usted está sana, usted no tiene nada, y el Señor ya la sanó. ¿Y qué pasó? Se le cumplió. Y cuando le hacen los electrocardiogramas, tiene el corazón de una joven de 18 años. ¿Quién puede hacer eso? Si hoy los hipotes de 18 años tienen el corazón de un viejito de 80. Sí, yo conozco casos que me llaman a obrar. Mire, el niño, el corazón tiene un soplo, son los soplos por todos lados tienen. ¿Sabe por qué? Porque le falta el soplo del aliento de la vida de Cristo Jesús. Porque las madres que andan en hechicería, en brujería, que les tiren cartas, que agarran amuletos, que agarran basura del diablo, que comparados con la grandeza de la palabra no valen nada. ¿Y sabe usted qué es lo que pasa? Que nos endemoniamos más, perdón la palabra, cuando oímos voces extrañas, que son demonios disfrazados en persona, que nos dicen, yo te veo bien mal y yo creo que lo que necesitas es esto. Usted en ese momento, te reprendo en el nombre de Jesús, soy lavada con la sangre de Jesucristo y esto en mí no cabe, porque para eso Jesucristo me salvó. Usted y yo no vamos a pisotear la sangre de Cristo, y el día que tenemos necesidad, quien corre a nosotros es Él. Pero ¿sabe por qué estamos en vidas austeras? Porque no ejercemos la palabra de Dios. Porque sí, ¿verdad? Ora por mí, vaya pues, a ver cómo me va. No, usted tiene que declarar sobre su vida cada mañana. Cuando usted abre sus ojos, Guadalupe, Jesucristo te sana. Yo solamente, mire, no importa que le digan cáncer terminal aérea de allá, no importa. No importa que te digan eso. Es feo escuchar, sí, es feo. Pero cuando tú tienes el poder de ejercer la palabra de Dios, la palabra de Cristo en tu vida, tú le hablarás a aquel monte, y el monte ¿qué va a hacer? Obedecerte. Y yo me pongo a veces y digo, mejor los montes obedecen y no nosotros. Los montes se mueven. Si usted con poder, en el nombre de Jesús, enfermedad del SIDA, te vas. Y se va la enfermedad del SIDA. Y nosotros ahí seguimos de necios y burros. Es que como yo así digo, es que como yo así pienso, eso es de Satanás. Yo quiero decirte que cuando no le das paso a escuchar la palabra del Señor, eso es de Satanás. Y tú quieres en tu vida el fruto de Cristo, no el de Satanás, ¿verdad? Tú quieres vivir por la palabra de Jesucristo. Esa es la que te da vida, te rejuvenece como el águila, está escrito en los Salmos. Me encanta ese versículo y lo leo sobre mí. Y digo mi nombre y digo, y me rejuvenecerá el Señor, y no veré, mis ojos nunca se cerrarán a la luz. Yo siempre ministro eso. Se lo he ministrado a mi esposo, lo he ministrado a mi madre, a mis hermanas. Les ministro eso. Y les ha funcionado. Porque es el poder de ejercer, el poder de ejercer, el ejercicio. ¿Por qué se llama ejército el de los soldados? ¿Por qué se llama?
Porque se ejercitan. Porque ellos desde las 4 de la mañana están 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Y nosotros cuál es el ejercicio? 1, 2, 1, 2. Este es el ejercicio. Esta mano se pone gorda. La derecha donde nos metemos aquí, ¿ve? 2 tortillas, 3 pupusas. A lo más que llegamos. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Porque ahora ya las redes sociales nos han bendecido y se está escuchando la palabra de nuestro Padre Eterno en otros países, pero aquí hablamos así porque somos salvadoreños, ¿verdad? Y hablamos de esta manera. Y le quiero decir que malo no es, pero el Señor quiere que vaya a la par. El ejercicio de la palabra sirve aún para orar por los alimentos, y aunque haya tifoidea ahorita, que es lo que han dicho, a usted no le va a hacer efecto. Siempre y cuando usted no ande en pecados escandalosos, porque el Señor nos manda a andar en santidad y pureza. Si usted anda en santidad y pureza, dice, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero mire, Pedro supo que Dios lo había perdonado, fíjese. Y en Juan 21:15, ¿cómo le dice el Señor a Pedro? Cuando en la resurrección apacienta mis ovejas. Ay, qué lindo, eso me puede, pero... Y este mismo Pedro es al que Dios le había dicho, nuestro Señor Jesucristo, le dijo, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. Y eso hablábamos hoy en la mañana con mi cuñado y decíamos, ¿cómo es posible que este mismo hombre que había sido, como les estaba explicando, demasiado ligero, demasiado violento, fue un hombre a quien Dios le dio semejante, no sé cómo llamarle, semejante labor de decirle, apacienta mis corderos, pastorea a mis ovejas. Mire, esto no es fácil. Usted y yo somos llamados a lo mismo. Lo que pasa es que yo quise agarrar el reto y usted no. Pero somos llamados. Y un día el Señor le va a declarar a usted, yo te traje a sentarte esa silla para decirte cuál era mi plan de vida para ti. Prosperarte, bendecirte, hacerte una mujer grande, fuerte, una mujer que la gente cuando tú vayas pasando diga, ella tiene algo que yo no sé qué es lo que ella tiene, pero yo quiero tener eso. Ella siempre anda alegre, ella nunca anda llorando ni anda enojada. Porque el Espíritu Santo dentro de ti te hace ser luz. Pero, oh, qué sorpresa que los cristianos hoy en día estamos tan lejos de eso. Que la gente nos quiera ver porque no nos siguen. ¿Sabe por qué no nos siguen? Porque nos tienen miedo de que los comprometamos a algo que ellos no van a poder cumplir. Pero cuando nosotros le enseñamos a la gente lo fácil que es entrar a los caminos de Dios y vivir una vida santa y feliz sin necesidad de cosas externas, no necesitamos nada externo, solo obediencia. Pero olvidamos la palabra de Dios. Otra vez, para ejercer la palabra necesitamos que las señales nos sigan. Marcos 16:17. El Señor Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para ejercer la palabra tienes que tener amor por ella, por el mensaje del Maestro, vivir para ese mensaje. Pedro no lo menospreció ni lo olvidó. Tenía claro su llamado al ministerio y lo cumplió hasta el final. Él sabía que esta palabra había sido dada por Dios. Si no nos siguen las señales, estamos perdidos. ¿Sabe que yo tomé este ministerio? Porque las señales estaban tras mí. Y me tuve que desconectar un tiempo porque había gente que decía que venga ella a orar. Y había un montón de gente para orar ahí. Y yo empecé a sentirme mal porque decía, ¿por qué me buscan a mí para orar si todos estamos igual? Y no es cierto. No toda la gente está dispuesta a pagar el precio que se debe de pagar por vivir una vida santa apartada para Dios. Yo le decía a alguien a quien quiero mucho y que Dios me la pone en carga en mi corazón, yo le decía, 1 hora y media a la semana, no somos dignos de apartarlo para el Señor, pero tenemos todos los 7 días para hacer de todo lo que nos da la gana. Pero el día domingo, que en el calendario latino, dicho sea de paso, se escoge para poderlo apartar para Dios, que no, bíblicamente no es el día domingo, es el día sábado.
Es el día sábado. Cuando nosotros comenzamos el ministerio, quiero contarles esta mini historia, comenzamos los sábados. Y el día sábado la gente respondía más que ahora. Teníamos lleno total, porque el día sábado la gente lo designaba, era solo desayuno, de 8:30 a 9:30, a las 10 nos íbamos. Y quiero decirle que se restauraron tantas vidas, tanta gente que llegó con problemas graves, problemas difíciles, y cuando se entregaron a Dios, Dios respondió y Dios les dio libertad y ahora pueden vivir una vida diferente. Y ese es el objetivo de nosotros. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, lo que estamos atravesando. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Mire, debo insistir esta mañana en que nos metamos en la cabeza que la palabra de Dios lo ha dicho, y aunque otra persona venga y le diga, no, así ha sido la vida siempre, no te asustes. No, yo no quiero asustarle esta mañana, pero aquí está la palabra de Dios. Esto no me lo inventé yo ni lo saqué del diario. Esos tiempos han llegado. Y nosotros lo único que nos queda es saber que en Primera de Tesalonicenses dice que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos de Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados con Él en las nubes. Si te sirve la fe, créelo esta mañana para que tu vida sea mejor, para que este lapso de tiempo en el que estás viviendo puedas vivir una vida distinta, deseoso de querer estar en los brazos del Maestro. ¿Sabe qué pasa con la gente que no cree en la doctrina del arrebatamiento? Es que aquí quieren vivir y yo no, porque aquí estoy en naturaleza caída, en maldición de vida. Nosotros con la palabra de Dios sobrevivimos, pero vamos a una eternidad donde yo siempre le cuento a alguien y le digo, ¿sabe que el Señor me dijo que en la nueva vida yo no voy a trabajar, que yo no voy a engordar? ¿Sabía usted eso? Ahora me como 2 pupusas como que me comí 20. Y tengo un sobrino que es pastor y me dice, come, porque allá el Señor te va a dar cuerpo glorificado. Ay, me gusta que me digan eso, porque ahí ya nadie me va a decir que gorda estás. Y lo más lindo de todo, que la Biblia dice que nos tiene el Señor preparados un banquete. ¿Cuánto han leído eso? Está el Señor preparando un banquete para nosotros. Aquí vas a estar a dieta, pero allá no. Allá vas a comer todo lo que quieras, porque el Señor te tiene banquete con esplendidez. Pero muchos no se quieren ir a recibir ese banquete. Qué duro, qué triste, porque entonces quiere decir que no están ejerciendo la palabra, no la viven, no están moviéndose en ese poder, en ese nivel de poder que Dios quiere darte, un gozo inefable, que no te falte, que no andes refunfuñando, que no andes enojado ni enojada. Sabe que nosotros con mi esposo hemos hecho un trato este año 2019, y es que nosotros vamos a ser felices y que vamos a estar alegres aún en los problemas. Porque si yo tengo conciencia de quién es el director de mi vida, Él sabrá cómo arreglará las cosas. Pero ¿sabes cuando te afanas y te enojas y te pones mal? Es porque no está el Maestro reinando en ti, y la palabra de su poder no la ejerces en tu corazón. Quiero terminar diciendo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que no olvidemos que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted y yo no somos de la casa de Judá. La casa de Judá es la tribu, las 12 tribus de Israel, pero nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos de la casa de Israel, de los llamados. Por eso dice aquí, pueblo adquirido. A usted Dios y a mí y a usted Dios nos adquirió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cómo vas a ejercer la palabra de Dios si no entiendes, no te queda claro en tu vida quién eres? Yo tengo que ejercer la palabra. Mire, se está muriendo fulano. Ok, vamos a orar desde ahorita para cuando lleguemos. El Señor te da los lineamientos, te dice, vaya a orar, impóngale manos. Hay personas que no. El Señor, como el centurión, le dijo, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Y así fue.
Solo da la palabra, le digo. Hay gente que no, es que la gente quiere que hasta se le encarame encima. No, hermano, usted tiene que creer que el que va a llegar allí es el Señor. Si la palabra de la persona no es nada, si no tiene la palabra viva de Cristo, no sirvo yo ni usted si la palabra de Dios no está en mí y la ejerzo. Es una diferencia, que si yo la ejerzo a usted le va bien. Pero tengo que entender quién soy y que por la palabra fue hecho. Y yo tengo que declararle a usted la palabra y decirle: tú serás sana, tú serás limpio, tú serás proveído, Dios te dará. Pero yo tengo que decírselo, porque no así en mudo. Usted no lo va a entender, tiene que escucharlo, sus oídos, y que baje a su corazón. ¿Entiende? La palabra no es solo de escucharla, es de vivirla, es de tragarla. Y cuando usted se lo traga, de la abundancia de su corazón va a salir de la boca. ¿Qué está saliendo de tu boca ahora? ¿Maldición o bendición? ¿Estás hablándole vida a tus hijos, a tu familia, a los que están alrededor? ¿Estás entendiendo que al ejercer la palabra les decretas vida o les decretas muerte a tus hijos? Porque este libro, hermano y hermana, es un libro de decretos del Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, para ti y para mí. Pero si los ignoramos, es que yo tengo tiempo de leer todo menos la Biblia. Yo te aconsejo esta mañana que utilices 5 minutos del día, no te pido más, y empieces y verás tu vida cambiar. Y cómo la palabra va a salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que te llenes, de eso es lo que vas a dar, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Si realmente amamos al Maestro Jesucristo y le agradecemos su sacrificio en la cruz para darnos salvación, desearemos ejercer la palabra de poder primero en nosotros y después en los demás. Cuidado con eso de andar ejerciendo la palabra en los demás. ¿Y yo, mi vida, cómo está? Yo no puedo dar lo que no tengo. Tengo que estar llena del Señor, porque si no, ¿cómo voy a ir a mentirle a las personas? No puedo, sería una hipócrita. Primero en nosotros y después de lo que está a nuestro alrededor. Tu casa hundiéndose, pero tú estás en victoria. No, eso no va, eso no concuerda. Solamente así podemos vivir una vida de respaldo, y donde tú vayas la sombra del Señor, como la de Pedro. Acuérdese del pórtico de la Hermosa, cuando le dijo: no tengo oro ni plata, le dijo al paralítico, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Es simplemente ese mismo hombre del que estamos hablando aquí, un hombre sencillo, sin letras, igual que usted y que yo. Con todo mi respeto hacia los que son titulados. Solo así podremos vivir una vida sobrenatural y lejos de fracaso. ¿Estaremos atentos a la voz del Maestro este día? Porque solo así no vamos a tropezar. Pero si estás tropezando y tropezando, detente y fíjate qué pasa en tu vida. No estás ejerciendo el poder de la palabra. Y regreso al primer versículo, donde dice la Biblia que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, la tierra y el mar. Y esta mañana yo quiero sobre ti poner esa palabra, que este año tu vida va a cambiar, que te vas a convertir en un verdadero discípulo como Pedro. Yo quiero pedirte esta mañana que cierres tus ojos. Quiero pedirte que de verdad, de todo corazón le digas: Dios, ¿qué está mal en mí? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí, Señor? Yo quiero que me lo declares esta mañana. Tal vez no hable yo por todos los que están acá. Tal vez algunos están muy bien, no tienen necesidad de nada. Pero yo quiero decirte que lo más importante, no te falte, es la presencia de Dios. Va a llegar el momento, el tiempo que vamos ahorita, porque los juicios están llegando. Las pestes del Mateo 24. Yo te aconsejo que leas la Biblia y te informes. Infórmate, hermana y hermano. Es tu obligación decirle a tus hijos que Cristo viene, que los juicios están llegando y que tienes que poner la palabra de Dios por ejercicio en tu vida. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Tal vez el rapto de tu vida sea en la hora de tu muerte. ¿Y quién tiene garantizado el día y la hora? Nadie. Pero Dios quiere que vivas una vida distinta. Dios quiere que vivas una vida nueva. Dios quiere que tengas otra oportunidad. Esta mañana el Señor habló claro y dijo: yo doy otra oportunidad. Yo no sé, pero yo tomo la mía. Si
si este era el último día de mi vida, Dios me dijo hoy, te doy otra oportunidad. Yo soy feliz, pero estoy dispuesta a la hora que Él me llame y decirle: aquí estoy, Señor, porque Él es todo para mí. Y yo quiero que tú en esta mañana le pidas perdón si has estado viviendo para la mentira, para el engaño, si has estado viviendo en cosas que a Dios no le agradan, hechicería, brujería, consejos de malos. La Biblia dice en el Salmo 1: bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Muchos de nosotros venimos a la iglesia y allá afuera estamos viviendo vidas que dan vergüenza, y Dios quiere cambiar eso. Por eso viene el cáncer, por los pecados no confesados, porque nosotros creemos que Dios se hace del ojo pacho. No, hermano, hermana, Dios no se hace el indiferente. En su misericordia muchas veces Él tolera cosas en nuestra vida, pero eso más adelante es una bomba de tiempo a quien tú le estás poniendo la pólvora cada día, y un día eso va a explotar. Pero Dios quiere detenerte de los daños colaterales que eso va a tener. Dios quiere protegerte hoy. Empieza a ejercer la palabra sobre ti y sobre los tuyos. Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo: ¿qué cosas mayores harías tú? Háblale a esta enfermedad y dile que la saca de ti en el nombre de Jesús, que ya no tiene cabida sobre ti, y te obedecerá. Pero primero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios por las malas palabras. Tenemos que pedirle perdón a Dios por los malos pensamientos. Esta mañana yo vengo aquí parada en obediencia a Dios a decirte: son los últimos tiempos, y la única forma en que vamos a sobrevivir a estos últimos tiempos es ejerciendo la palabra de Dios, es hablándola, es comunicando a los demás. Cuando Pedro llegó a sanar a Eneas, dice que todos los que estaban a su alrededor creyeron en el Señor. De ti y de mí depende que crean en Dios o que blasfemen contra Él. De ti y de mí es una responsabilidad grandísima. Si no has estado cumpliendo con tu ministerio del que habla Timoteo, cumple tu ministerio, y no lo has hecho, estás en desobediencia, y por eso es que las cosas te van mal, porque te acomodaste a una vida de confort donde creías que ya lo habías alcanzado todo, y Dios dijo: no, va directo al infierno, porque estás en tu zona de tranquilidad. Yo quiero que te inquietes, y Dios quiere inquietarte esta mañana, decirte: no te conformes. Dios quiere darte algo mejor. Dios quiere pasarte a otro nivel de vida, y esta mañana el Señor quiere que cortes esas ataduras. ¿Cuántos en esta hora están dispuestos? Yo estoy dispuesta a cortar con cosas en mi vida que Dios ya no quiere en mí, y yo estoy dispuesta esta mañana, y yo te invito a ti a que dispongas tu corazón, a que te dispongas y digas: ya no quiero, Señor. Ya no he sido esclava de esto, esclavo de esto. Ya no, Señor. Te lo entrego a tus pies en esta mañana. Y si tú te decides, yo te garantizo por la palabra que quedas libre. Porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero Él no te va a agarrar a la fuerza. Él quiere que tú desees, que tú anheles, que tú estés dispuesto. Y quiero recordarte algo, como madre o como padre, que tus hijos están en tu responsabilidad y que Dios te pedirá cuenta de tus actos. Y quiero decirte que así como el pueblo de Israel dijo que caiga la maldición sobre nuestros hijos y nuestras hijas, y hasta hoy ellos hablaron de tercera y cuarta generación, yo quiero decirte que liberes a tu generación, de tus hijos, de tus nietos. Tú no sabes cuántas generaciones más faltan, ni yo no lo podemos saber, pero Dios quiere que vivamos el hoy como si fuera el último día de nuestras vidas. Santifica tu generación, que no vivan lo que tú has vivido, pero de ti depende, de la obediencia al ejercicio de la palabra, que hables la palabra en vez de hablar cuestiones necias y ociosas, como lo dice la Biblia. Que la palabra del Señor esté en tu boca, no la murmuración, la crítica, el señalamiento y el juicio. Sácalo de ti en esta mañana. Si no hay algo bueno que decir, guarda silencio, pero no critiques ni juzgues a los demás, porque todo eso viene contra ti de regreso.
En esta hora, en el nombre de Jesús, vengo cortando sobre ti toda maldición. Vengo desarraigando de tu corazón en las generaciones antiguas, tu familia. Yo vengo rompiendo ahora las ataduras que han impedido que tu vida sea feliz. Hay gente que tiene mucho dinero pero no es feliz. Hay gente que tiene todas las cosas materiales pero se quieren suicidar. Y yo te lo digo con convicción. Yo no te estoy inventando cosas aquí. Yo estoy dándote mi diario vivir de la gente que está desesperada y con todo su dinero no pueden hacer nada. Yo quiero decirte que tú y yo somos bienaventurados, que lo único que nos falta es dinero y de ahí todo lo tenemos con Cristo, estamos completos. Esta mañana yo quiero hacerte que valores eso en el nombre de Jesús. Rompo la cadena del intelecto en tu vida, que la palabra de Dios sea, que inunde tu mente y tu corazón. El raciocinio humano Dios lo aborrece, porque se impone sobre su palabra y solamente su palabra es verdad. Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y Dios no es ningún hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Crea su palabra esta mañana. Su palabra te libera, su palabra te da vida. En esta hora recibe la gracia, recibe el favor, recibe el don de Dios que te da. Te lo da en esta hora. Eso viniste aquí, a cortar la maldición de muerte, a cortar la maldición de enfermedad en tus hijos, en tus hijas. Ahora en el nombre de Jesús, todo lo que tú viviste, ahora córtalo en el nombre de Jesús. No caerá sobre tus hijas, no caerá sobre tus hijos en el nombre de Jesús. Es hora que te levantes y ejerzas la palabra y bendigas a tus hijos en vez de maldecirlos, porque ellos no te pidieron venir a este mundo, fuiste tú que lo trajiste y es tu responsabilidad, y de lo cual te recuerdo que darás cuentas al Padre. ¿Qué vas a decir cuando llegues ante el Señor? ¿Qué vas a decir? ¿Cuál es tu argumento? No hay ninguno. Y si Él no quiere que Dios te aparte y te diga: apártate de mí, hacedor de maldad, este es el día en que te arrepientas. Arrepiéntete y pide perdón por los malos tratos. Arrepiéntete y pide perdón por la forma en que hemos maldecido a nuestros hijos, hablándoles de maneras negativas. Esta mañana el Señor te libera, y si tú te arrepientes, te perdona, y ese juicio no entrará, porque Él es poderoso. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, te dice el Señor. Pídele perdón al Señor ahí donde estás. Pídele perdón. Y dile: a partir de hoy ejerceré tu palabra de verdad, tu palabra de amor y vida sobre mí y sobre mis hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.